Bienvenidas y bienvenidos a Club Bienestar Podcast. Hoy día tenemos un capítulo muy especial. Contamos con una invitada realmente especial en Sanación Pránica. Estuvo con nosotros en el programa de televisión que estamos haciendo en Canal Vive. Es la doctora Jimena Verdugo y nos va a hablar hoy día de algo muy esperado por muchos de nosotros durante muchos años en Sanación Pránica y en la instalación de las medicinas complementarias en Chile, que son los procesos de integración que de alguna manera se pueden realizar entre las medicinas complementarias y la medicina ortodoxa. Así que queremos recibir hoy día a la doctora Verdugo. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy contento de tenerla por acá. Sí, aquí estamos nuevamente. Nuevamente, ¿no? Bueno, estamos muy contentos de que nos hubiera apoyado en el programa de televisión hablando de psiquiatría y de sueño, que es importante conocer, ¿no? El conocimiento abre puertas. Sin embargo, en tu experiencia como terapeuta de sanación pránica y también psiquiatra, nos hablaste de un proyecto muy bonito que estás llevando a cabo, que es de alguna manera la integración de pacientes en el área de psiquiatría o pacientes con desórdenes psicológicos, integrando o derivando de alguna manera a terapeutas de sanación pránica, observando tú cómo ellos pueden tener un impulso en sus resultados, ¿no? de transformación y de mejora psicológica. En sanación pránica, seguramente los que son más antiguos conocen investigaciones que se han hecho en integración de uso de psicofármacos y sanación pránica, y pueden darse cuenta cómo el aporte de sanación pránica, junto incluso con el uso de psicofármacos, realmente potencia muy rápidamente y en muchos niveles las mejoras psicológicas de las personas. Entonces, muy interesada en eso, Jimena, sí, como investigadora ahí, la ciencia, ¿verdad? Empezó a trabajar con este paradigma y ha observado lo mismo, ¿no? Ha observado lo mismo, que los pacientes en distintos cuadros psicológicos, psiquiátricos, tienen un impulso, tienen una mejora. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en esa área? Efectivamente, bueno, desde que yo salí de medicina siempre me pareció bien llamativo todo este tema como alternativo de las energías. Yo no entendía bien y me entró como mucha curiosidad, porque fui también paciente, ya, o sea, yo desde chica tenía problemas de la columna, qué sé yo, tenía dolor, me llevaron a todos los traumatólogos, a pesar de eso igual tenía ciertas molestias, y mis papás accedieron, por ejemplo, a la acupuntura. Entonces ahí conocí el tema de las energías, y después de más grande dije, bueno, ¿y de qué se trata esto que me hizo tan bien cuando chica y ahora de más grande, ¿cierto? Ya estudié medicina. Hay algo que me queda como pendiente de que no se explica simplemente por el área como médica, farmacológica, con los expertos. Y ahí yo dije, bueno, voy a ver de qué se trata ahora como más grande. Hice mi especialidad en psiquiatría. La psiquiatría tampoco me daba cierta respuesta. Decía, algo más queda como pendiente, que era como el tema más energético. Entonces ahí como que tuve mis primeras como incursiones en el tema energético. Y bueno, estudié sanación pránica, ¿cierto? Aquí con mi profesor. Y de ahí fui avanzando de a poco. Y me propuse, dije, bueno, como esto me ha hecho tan bien a mí, dije, bueno, quiero que otras personas también lo puedan como disfrutar, ¿cierto? Y cómo puedo integrar estas dos cosas sin que la gente, no sé, se asuste, ¿cierto? De que va una cosa que no conozco, no es racional, que a mí también me pasó. O sea, yo también estuve en este punto de decirme, ¿por qué esto funciona si no tiene como explicación en la parte médica? Y de a poquito fui viendo resultados. O sea, el que tenga dudas yo lo invito a probar, ¿ya? Ahora, el tema de hoy día va a ser específicamente sobre depresión. Bueno, la depresión hoy en día es súper frecuente. Hay veces en que la gente sobreusa el término depresión y le llama depresión a todo. Y quería como educar un poco respecto a eso. La depresión es un cuadro ya psiquiátrico que tiene distintos niveles y de distintos orígenes. Ya existe la depresión endógena, que es como más bien
biológica hereditaria, ya que es una predisposición, y existe también la depresión, que es como más reactiva, que tiene que ver con las cosas que nos pasan en la vida, y ambas tienen distintas severidades. Entonces está la leve, moderada, severa, y severa con síntomas psicóticos, ¿cierto?, que son las más graves. Y entonces tenemos que ver que existe un pool, ¿ya? un espectro de depresiones, y hay que ver bien, por medio de expertos, ojalá, ver en qué punto estoy. O quizás también con el tema familiar, decir, ok, ¿sabes qué? No te veo bien y te voy a llevar a una consulta, como ir al, no sé, al diabetólogo. Primero quitarse el miedo de ir al psiquiatra. El psiquiatra es un especialista más, como todos, el dermatólogo. Hay que ir al que corresponde, ¿ya? Y una vez que uno ya tiene como un poco el diagnóstico más o menos claro, saber cuáles son las herramientas. Y dentro de las herramientas que yo utilizo está la sanación pránica. ¿Qué he visto con la sanación pránica? Que cuando yo utilizo los fármacos aisladamente versus los pacientes que tengo con fármacos y sanación pránica, la velocidad de recuperación es mucho más rápida. Es decir, por ejemplo, tengo 3 meses de tratamiento farmacológico solo y andan bien. Pero cuando agrego la sanación pránica, 1 mes, y los pacientes ya se sienten pero como si hubieras pasado 3 meses, 6 meses. ¿Ya? Eso es increíble. Ya, ahora, a propósito, doctora Verdugo, y usted menciona algo súper importante. Doctora Verdugo, me dije el tiro, ¿ah? Ya me ubiqué en mi lugar, es súper interesante para la gente que está en la casa, porque, bueno, hay muchos terapeutas que sí son psicólogos en sanación pránica, que son especialistas del área médica. Pero tú mencionas algo re importante, que es como la categorización de las depresiones y como el momento de consultar. A propósito de la gente que está en la casa, que a lo mejor no es psicólogo, e incluso también los que son psicólogos no se dan cuenta, ¿no? O tal vez cualquier persona no se dé cuenta de que está pasando por un cuadro importante de consultar. ¿Cuáles son como los puntos críticos en los cuales uno dice decir, chuta, ¿sabes qué? O la familia que está mirando a alguien, ¿no?, que dentro de su familia que está padeciendo algún desequilibrio. ¿Cuáles son los temas que nosotros debiésemos estar súper atentos para poder discriminar cuál es el momento de consultar psiquiátricamente? A ver, yo creo que, por ejemplo, si esto se mantiene en el tiempo, un estrés común y corriente por más de 3 meses ya podría generar un cuadro depresivo. Ahora, hay que tener claro que existen los episodios depresivos y la depresión como enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, hay que ver también, por ejemplo, ya si mi familiar lleva 3 meses que no sale de la casa, empieza a tener alteraciones del sueño, alteraciones con la alimentación, come muy poco, ha bajado de peso, o come demasiado, está muy ansioso, empieza a aislarse de sus actividades típicas, ¿cierto? Aparece el poco disfrute de las cosas que yo antes disfrutaba, que si yo me encanta hacer deporte, dejé el deporte, o me encanta, no sé, jugar videojuegos, dejé los videojuegos, lo que sea, ya lo que caracteriza a esa persona. El humor se pone un poquito más irritable, ¿cierto? Empiezo como a pelear con los demás, empiezo a tener conflictos con mis pares, en el trabajo, y esto se traduce en todas las dimensiones de la persona, en lo familiar, en la parte como padre-hijo, ¿cierto? En la relación padre-hijo, con los padres, los que juegan fútbol, qué sé yo, ya no me concentro, no puedo leer un libro, empiezo en la parte laboral de rendir menos. Entonces todo esto se puede, manifestar en cualquier área de la persona. Pero cuando consultar, bueno, cuando esto ya se prolonga en el tiempo. 3 meses sería ya un... Es lo que dice, digamos, como los manuales. Estos sí son personas, ¿no es cierto? No son manuales. Pero si uno ve que si uno de los síntomas es demasiado grave, por ejemplo, no se levante, aunque lleve 1 semana, ya no se levanta, como es un síntoma grave, yo sugiero consultar. O si la persona empieza a tener síntomas psicóticos, ¿cierto? No voy a esperar 3 meses, voy a consultar inmediatamente al servicio de urgencia que me corresponda, o al psiquiatra si tiene hora urgente, etc. Una pregunta, doctora, porque usted mencionó una palabra, la psicosis. El paciente psicótico. Bueno, da miedo esa palabra, ¿no? Porque hay esta película. Entonces, cuéntenos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar atentos para hablar de una psicosis? O ver una psicosis en un familiar, o estar nosotros percibiendo que de alguna manera estamos experimentando este tipo de síntomas. Bueno, las psicosis tienen varios orígenes. Ya están las psicosis exógenas y las endógenas. Las exógenas, por ejemplo, pueden estar relacionadas con drogas, ¿cierto? O con enfermedades médicas, ¿ya? Muchas enfermedades, por ejemplo, una diabetes descompensada, o no sé, una hipertensión descompensada,
accidentes vasculares, una serie de patologías cardíacas también, pueden llevar a síntomas psicóticos que muchos lo reducen a síntomas psicóticos, por ejemplo, ver cosas, escuchar cosas, ¿cierto? Pero no solamente eso, es una alteración de la realidad. Y es decir, muchas veces nos desorientamos en el espacio, en el entorno, u otros tipos de síntomas. Por ejemplo, esta gente que se siente como perseguida, ¿cierto? Y uno dice, ¿pero tanto será así? Y a veces, o sea, simple como distorsión de la realidad es un síntoma de psicosis. ¿Ya? Y después tenemos las psicosis endógenas, ya que vienen como más como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, que ya son enfermedades simplemente, o sea, más que nada psiquiátricas en sí, como un desbalance bioquímico. Ahora, no quiero que tengan prejuicios frente a la psicosis. La psicosis, lo importante es consultar lo antes posible y recibir tratamiento. Más que quedarse como con la idea, hasta psicótico, aléjense, es todo lo contrario. Es un psicótico, hay que ayudarlo, hay que estar atento a las necesidades de esa persona. Y es como dejar, no sé, un diabético sin tratamiento, ¿no? Uno tiene que llevarlo al servicio de urgencia y donde corresponda. Y cuando recibe tratamiento, vamos a hablar del área de la psiquiatría, de la farmacología probablemente tal, ¿no? Cuando un paciente psicótico, que uno lo escucha así como algo grave, ¿no? Un familiar, algo que recibe tratamiento a tiempo psiquiátrico, ¿logra mejora y logra equilibrarse y remisión de los síntomas? Así es. O sea, digamos, la remisión de los síntomas va a ser progresivo. Entre 3 y 5 meses tenemos como el pic de los antipsicóticos, que es como el fármaco de base. Y ¿el PIC significaría como la máxima posibilidad de ayuda? El máximo esplendor, digamos, del tratamiento, del control de los síntomas. Con fármaco. Del fármaco, ¿cierto? Entre los 3 y 5 meses. Entonces, les pido mucha paciencia. Yo a los pacientes que en los primeros meses no van a ver respuesta, que tengan paciencia de que el fármaco está haciendo lo suyo, pero a veces no se ven resoluciones instantáneas. Esto tiene que ver, doctora, por el tema de que el fármaco actúa a nivel neuroquímico, ¿no? Porque la gente no entiende mucho eso de que es una pastilla solamente, ¿no? Pues lo que está buscando es trabajar reequilibrando como el desequilibrio más químico en el cerebro, ¿no? Efectivamente, bueno, están los neurotransmisores, yo creo que muchos han escuchado sobre la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, etcétera, y hay una serie de mecanismos y sectores a nivel del cerebro que se activan, se desactivan. A veces les falta actividad porque han pasado cosas en la vida y entonces, por ejemplo, sufrí un bullying y entonces el bullying hizo que ciertas áreas del cerebro se me apagaran porque tenía mucho miedo y el miedo activó el cortisol hizo que se bloquearan ciertas sustancias y receptores que podemos arreglar, ¿cierto? Artificialmente con uso de fármacos, pero con ayuda, ¿cierto? Por eso quiero hacer énfasis con este tipo de terapia, que nos ayudan a disminuir las dosis, o sea, a usar la menor dosis posible, junto con, a ver, no quiero decir solamente la sedación pránica, porque si no sería como muy sesgada mi visión, todo tipo de terapia, por ejemplo, psicológica, por ejemplo, el tema de la meditación, ¿cierto? Medicinas alternativas que nos abren, por ejemplo, todo un área que no se ha explorado, ¿cierto? Por ejemplo, la conexión espiritual, ¿cierto? Que nos ayuda de una cierta forma a que la depresión se recupere antes, porque nos conecta con el sentido de vida, por ejemplo. Ok. Ahora, en tu experiencia, que es bello esto, ¿no? Porque una de las propuestas de Masterchef Koksui era esta, de la integración, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en torno al uso del trabajo con pacientes con depresión y la derivación a terapeutas? ¿Qué opinan tanto los terapeutas de la experiencia y qué opinas tú y el paciente? A ver, me pasa que inicialmente yo hago como un pequeño... como que trato de ver cuáles son las creencias del paciente, ya como que hago un pequeño acercamiento de qué le parece a los pacientes la energía, si hay creencias limitantes, si a lo mejor creen en el universo, que creen en Dios, y trato como de acercarme desde esa parte. Si veo que hay como cierta limitación que es demasiado, que hay que trabajar ciertas más sesiones conmigo o por un psicólogo, digamos, tradicional, nos vamos por esa línea, ¿ya?
Y si vemos que la persona es abierta a nuevas experiencias, ¿cierto? O que ha tocado fondo en el sentido de que, mira, he tenido toda esta experiencia y no he llegado al resultado que yo quisiera, yo les propongo, mira, tratemos esto otro, porque he visto muchos pacientes que les funciona, incluso yo he sido paciente, me ha funcionado. Entonces, digo, pruébalo bien, no tienes para qué ser creyente así como de que religiones, de religioso, fe en esto, sino que pruébalo, si te hace sentido, te hace bien, sigue, si no lo deja, así como abierto, ¿ya? Como que no quiero imponer tampoco ideas en las personas que no creen, ¿ya? Entonces, pues en ese lado. Ahora, respecto a los terapeutas, yo también converso con ellos, ya de los casos. Mira, ¿sabes qué? Pasó esto con este paciente. Me gustaría, como yo conozco un poco del tema de sanación pránica, le digo, psicoterapia es como la principal, que fue lo que me llamó la atención de estudiar sanación pránica, ¿cierto? Fue la psicoterapia pránica. Entonces, la psicoterapia pránica consiste en sacar esta como energía que está como con... A ver, es como una desprogramación mental, ¿cierto? Sacando estas como energía o creencias, ¿cierto? Que vienen ya sea desde los familiares, desde la sociedad, con un mecanismo quizás un poco desconocido, con ciertas hipótesis que se pueden decir, ¿cierto? Con los estudios que hemos visto, y aparte de sacar, ¿cierto? Que es como lo malo, ponemos creencias que son positivas para la persona y que hacen ser más segura, qué sé yo, quitarse las limitaciones, los miedos y afrontar la vida de mejor forma. Y bueno, sin duda, si uno se lo toma en serio con el tema de las meditaciones, hay como una respuesta que es más que lo intelectual, que mucha gente me lo ha dicho que es como del alma. Y entonces ahí yo veo, bueno, gente que cree en el alma, gente que no cree en el alma, y quizás tiene que ver con la recepción que tiene el paciente, ¿cierto? Respecto a estas terapias complementarias. El resultado es más o menos según esta como abertura, ¿cierto? a estas nuevas terapias, pero ha sido muy interesante. Lo recomiendo de nuevo consultar, no solamente consultar con psiquiatría, consultar también a todas las terapias complementarias. Doctora, una pregunta. Tu visión de aporte para los terapeutas, de alguna manera conversamos en algún momento que incluso a ti te gustaría como formar equipos un poquito más integrales con terapeutas de sanación pránica en el área de la psicoterapia, a lo mejor incluso físico, ¿no? Porque hay patologías que requieren un apoyo de sanación pránica avanzada también en el área más física, más orgánica a lo mejor. ¿Qué le podrías decir a todos nuestros compañeros de sanación pránica, aparte de las personas que nos están escuchando y viendo, que a lo mejor están interesadas en recibir esta propuesta de integración, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle a los terapeutas, ¿no? Respecto de este sueño, visión que tú tienes de integración? Bueno, a los terapeutas decirles que tengan más confianza, como que noto que como que no tienen la aprobación de alguien o de una universidad o lo que sea, y como que creen que por eso no están logrando cosas. Y yo pienso que lo importante aquí es el paciente, ya la sensación de bienestar del paciente y la sanación de las personas finalmente. Y no porque yo tengo más estudios, menos estudios, estoy aprobado por no sé quién, no sé cuánto, voy a tener más o menor capacidad de ayudar a otros, ¿ya? Y eso es súper importante que se quiten esos prejuicios los terapeutas, ¿ya? Para que de esa forma puedan ayudar a los otros que también deben tener sus prejuicios de que este sí tiene el estudio, este no tiene el estudio. Entonces todas las personas se empiezan a limitar por una... Y nos vamos separando. Es cierto, nos vamos separando, y la idea es ser conjunto. En mi página web, bueno, ya voy a el nombre de mi página web, ahí trabajo con una terapeuta y trabajamos, digamos, mano a mano, o sea, en el fondo, linealmente, y es lo que yo quiero hacer con más terapeutas. Ojalá con todos los terapeutas que quieran trabajar conmigo, que sepan que tienen una puerta abierta con la parte como más médica, científica, médica, que yo los avalo porque he visto resultados, ¿cierto? Va a haber momentos que voy a tener que interactuar con fármacos porque hay límites, ¿cierto? Y que hay que ser consciente de esta realidad, pero siempre con una visión amplia, de que, como dice Master Choa, no hay que suspender los fármacos, ¿cierto? Que esto
jamás se debe, siempre es supervisado por médicos, etcétera. Nunca perdió como este tema más intelectual y eso me encanta. Estamos felices con tu propuesta y con el apoyo, con la integración en ti, porque claramente estas visiones de integración hacia afuera tienen que ver con una transformación interna, y motivamos también junto con la doctora Verdugo a otros médicos, psicólogos, psiquiatras que trabajan también con sanación pránica a poder realizar propuestas de apoyo complementario, ¿verdad? En pacientes de distintas naturalezas. Hay muchas instancias que en este momento se están dando en Chile que son un aporte, finalmente pensando en lo que dice la doctora Verdugo, ¿no? La persona es lo importante, ¿sí? No estamos trabajando con un caso clínico, no estamos trabajando con un diagnóstico, sino que estamos trabajando con las personas. Y las terapias complementarias son un apoyo a las personas, extra a lo que los paradigmas más tradicionales ofrecen. Así que estamos muy felices de haberla tenido. Muchos cariños. Esperamos entonces... está cada día más interesante el podcast, ¿eh? Así que por favor, todos los días a las 21 horas, Club Bienestar Podcast, no te lo pierdas. Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti. Hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico, y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.